casi informalmente venir y bueno, se complicó un poquito la llegada, pero bueno, estamos acá. Ingeniero Basterra, en 2 palabras, explíquele usted a la gente qué es un glaciar y por qué es tan importante. Bueno, un glaciar es una formación de agua congelada que obviamente está en general en las altas cumbres y que este hielo que se forma en algunos casos va descendiendo por su propio peso y en otros casos queda como una reserva en el lugar donde se ha formado. Cae la nieve y eso se va acumulando, se mete dentro de la tierra, como cuando se moja con agua líquida, también se moja con o es atravesado por la nieve. En otros casos el producto del deshielo por el verano entra el agua y durante el invierno se vuelve a congelar. Entonces hay distintas formaciones que responden a lo que es el congelamiento del agua a muy baja, obviamente por debajo de cero, y esto hace que sea una formación dentro del ciclo del agua que en algunos casos son nieves las que se dicen eternas y otras son las que se van derritiendo y constituyen las cuencas de los ríos que primero son de montaña pero después se convierten en ríos de llanura. Son grandes reservorios naturales y en algunos casos eternos de agua. Exactamente. Bueno. Sí. Ayer hubo una sesión, el miércoles, perdón, una sesión muy importante, se llama la ley glaciar porque se trató este tema. Efectivamente. Sí. Dentro de esa sesión, usted pidió una cuestión, la palabra por una cuestión de privilegio. Sí. Decíamos hoy, ligeramente explicado, que estas cuestiones de privilegios se toman cuando un legislador no le corresponde la palabra, pero se ve involucrada la Cámara en general o en particular el legislador con alguna acusación, con alguna falta a su honor, su reputación o de la Cámara misma. Usted hace la declaración porque hay un señor acá de Formosa que debe plata y se informó a la Cámara en orden a una sentencia con por un delito. Por un delito, una sentencia firme, no apelada. A ver. Sí, la persona es el diputado nacional Atilio Basualdo, que en su momento desmontó más de 600 hectáreas de manera absolutamente ilegal. Esto es detectado a través de lo que se llama el sistema de alerta temprana que tiene la Nación Argentina a través de imágenes satelitales oficiales y que permanentemente está enviando la identificación de cambios de uso de suelo, en general ligadas a los desmontes. Se coteja y nos exigen que cotejemos con la normativa y con los permisos que brinda cada provincia, y en el caso de Atilio Basualdo estaba en absoluta ilegalidad, con lo cual se inicia una sanción a través del área correspondiente de la provincia, el Ministerio de Producción y Ambiente, y se le aplica una sanción. Esta sanción era de aproximadamente poco más de 600 millones de pesos. ¿Cuánto? 600 millones de pesos. Tengo el número exacto, pero sí, está bien, redondeando, pero son 600 millones. 600 millones, porque para que se tome dimensión, la superficie que desmontó ilegalmente es equivalente, yo lo decía en la Cámara para que lo entiendan los porteños, es equivalente a 2 veces los bosques de Palermo, ellos que quieren tanto su bosque, un lugar tan lindo, bueno, 2 veces esa dimensión. Y para los formoseños es equivalente a la zona núcleo de la reserva de biosfera. Bueno, esta sanción que esta pena que le cabe, además tiene por no haber pagado y haberse remitido a la justicia, tiene además costas, es decir, tiene que pagar los abogados, tiene que pagar todo lo que significó este juicio. Son 120 y tantos millones más, con lo cual en total la deuda de Atilio Basualdo con el Estado provincial a través de la sentencia judicial supera los 700, son casi 750 millones de pesos que tiene que pagar. Usted comunicó
a la Cámara. Es decir, a ver, el tema es así. A mí, yo no hago una cuestión hacia Basualdo, sino hacia la Cámara, porque el juzgado remitió el oficio mediante el cual le decía, mira, este señor no paga. Y cuando alguien no paga, se operan sobre todas las posibilidades de recuperar el dinero para resarcir el daño ecológico que generó este individuo. Y entonces dice, bueno, Atilio Basualdo es diputado, tiene una dieta, quiero que embarguen la dieta por orden, es una orden judicial. Cae la orden judicial y la Cámara no le aplica el embargo. Entonces, en mi condición de representante del pueblo de Formosa como diputado nacional, entiendo que está siendo agredida la institucionalidad de la Cámara al no respetar un fallo judicial en el cual le tiene que retener, embargar la dieta al diputado Basualdo por haber cometido este delito. Bueno, se generó ahí una situación de cruce con el presidente de la Cámara, porque uno aplica la cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara. El resultado es que terminaron arrimándose después para decirnos que está en trámite, me mostraron la tramitación y el mes que viene Atilio Basualdo va a empezar a tener embargado su sueldo. O sea que lo van a descontar. Sí, sí. No, o sea, me dijeron, mire, fue un problema administrativo. Bueno, fue porque fue un segundo oficio de la justicia diciéndole que si no lo aplicaban, empezaba a correr una multa al salario, a la dieta del presidente de la Cámara. Bueno, entonces mira, acá le tocó los intereses y dijo, no, pará un poquito. Acá no, claro, él lo que hace es decirle, mire señor, yo no tengo nada contra usted, ni a favor ni en contra, sino esto dice una sentencia firme, Formosa, cúmplala. Mire, tengo estos papeles, estoy ordenando, porque estos son varios fallos sobre el tema de la estación de servicio de Basualdo, que está a la vera de la ruta 81, ¿no? Sí, claro. Y sí, está en el camino. BM Combustible. Exactamente. Sí. Esto comienza en el 23. Ajá. 18 de abril del 23. No, perdón. Sí, del 23. Bueno. Se extiende. Perdón, en el 23. Sí. Vialidad Nacional. Sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros? No, bueno. Juzgado Federal. Por eso. No tiene nada que ver la provincia. No, por eso. Quiero hacer una aclaración, porque ahora van a empezar con la cantinela de la persecución política. Sí. Yo le digo a la audiencia que hay más de 20 casos de desmontes irregulares y están pagándose las multas o se pagaron las multas. Se buscaron formas de pago. Hay otras 7 procesos en ejecución de gente que ha incumplido o ha hecho un mal uso de la ley de bosques nacional. Por lo tanto, no es que hay un caso, no es que es Atilio Basualdo o Poltroni, que también tiene causa por desmontes irregulares. No es que está apuntado a estos dos. Los que no están cumpliendo son estos dos, que es un clásico de la Libertad Avanza. Déjeme salir del error y aclarar una cosa. El primer fallo es del juez subrogante federal, estoy hablando, ¿no? Sí. Juan Carlos Vallejos, el primer fallo sobre este tema de la estación de servicio y demás. 2016, octubre del 2016. O sea, ahí empezó la persecución. Bueno, ya sabíamos que iba a traicionar por eso. ¿Qué dice? Está bien lo que dice. Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad. Claro. Contra la estación de servicio 3M, propiedad del señor Atilio Basualdo. Bueno, este es el yo no sé si la Cámara me va a tomar. Este es el primer fallo del juez subrogante Vallejos, ¿no es cierto? Después sigue digamos, el recorrido, el devenir que pide, y le fueron al verso en todas las instancias. Sí, claro. En este caso, por ejemplo, por eso digo, para dejar bien en claro que no se trata ni lo que acaba de decir ayer usted, el miércoles, en esta cuestión de privilegio, de una persecución política. Esto es perfectamente legal.
está avalado por, usted dice sentencia firme porque no se apeló. Exactamente, no recurrió a la apelación que cabe en estos casos, por lo tanto, queda firme. Ahora tendrá probablemente una vía administrativa para recurrir, pero mientras tanto se ejecuta, porque está firme la sentencia, si es que lo hace. Si no sabe que está flojo de papeles también, entonces No, dice, ¿para si- qué vamos a ir? la verdad. ¿Para qué vamos a ir? Si pero estamos la flojos. verdad lo que tiene que hacer es eso, porque no, y de vuelta, no hay persecución. Esto es el sistema nacional que detecta, sistema de alerta temprana que tiene el Estado Nacional en coordinación con las provincias, a partir de acuerdos que vía satélite, totalmente. No, aparte, no se salva a nadie. Nosotros hay tabla rasa y el que incumple está incumpliendo con una ley de presupuestos mínimo nacional. No es una ley, nosotros aplicamos la ley, le hemos dado un formato que es el POTFOR, el Programa de Ordenamiento Territorial de Formosa, ejemplo en el país de cómo gestionar, y por eso que nuestra avifauna y nuestra fauna terrestre está considerada como la de mejor preservación, porque somos la única provincia que tiene dentro de su programa de ordenamiento territorial los corredores de vida silvestre. Bueno, todo eso hace que el sistema sea avalado por nación en cómo distribuimos las zonas en que se puede hacer más o menos cambio de uso de suelo, y a la vez, cuando alguien pide un cambio de uso de suelo, tiene que hacer una presentación que se tiene que ajustar estrictamente a estos criterios. Vamos a reiterar esto. Esto que tiene que ver, porque la estación de servicio es un tema. Ujú. Lo que acaba de decir usted, y que es una cuestión de privilegio en la Cámara, reitero, el pasado miércoles, cuando el tratamiento de la ley glaciar a propósito de esta violación ecológica, esta violación que tiene que ver con la deforestación y demás, le avisan desde Nación, y ustedes la provincia le tiene que cumplir sí o sí. Tenemos que explicar. Y al explicar, hay muchas veces, Nación, mejor dicho, cada vez que hay un cambio de uso de suelo, Nación dice, en el lote rural tanto, en las coordenadas tanto, se identifica un cambio de uso de suelo compatible con un desmonte. Entonces llega la información al ministerio y uno tiene que responder diciéndole, en esas coordenadas se presentó el plan de ordenamiento de cambio de uso de suelo en el expediente tal, habilitado tal, porque la normativa indica que en esa zona se puede hacer cambio de uso de suelo hasta en un 40%, esta superficie es inferior al 40%, se lo habilitó y está permitido. Se lo remite allá, Nación dice, ok, perfecto. Cuando se identifica ese cambio de uso de suelo y no responde a lo que está habilitado por la provincia, nos exigen que nosotros actuemos, y nosotros no es solo que nos exige, lo hacemos porque es patrimonio provincial. Todo lo que es vuelo forestal, es decir, lo que está por encima del suelo en condición de especies arbóreas que no hayan sido implantadas, son patrimonio de la provincia, se llama el vuelo forestal. Por eso, cuando alguien pide hacer aprovechamiento forestal y se corta un árbol, tiene que pagar un aforo, porque está cortando un patrimonio de todos los formoseños para una actividad lucrativa, entonces tiene que pagarlo a eso. Cuando hace un desmonte, tiene que pagar por toda la materia forestal que se extrae de eso. No es gratis. Además de todo lo que le cuesta la tarea de deforestar, tiene que pagarla. Cuando esto no ocurre y se hace de manera ilegal, ni paga la madera, lo que es el foro, el canon, ni paga, obviamente lo está haciendo rompiendo lo que es la dinámica de ordenamiento territorial, que repito, Formosa tiene una normativa que como máximo en determinadas zonas habilita hasta un 60% de cambio de uso del suelo. El resto es el 40%, es decir que hay que preservar el 60%, y las zonas
que están linderas a los riachos y que conforman el corredor, los corredores biológicos, solo se puede hacer cambio de uso de suelo del 20%. Es decir, que si uno tiene 100 hectáreas, solo 20 hectáreas puede modificar. Es una ley realmente orgullo para Formosa de protección de lo que es el capital natural. Entonces, por un lado tenemos 2016, año del subrogante juez federal Vallejos, el primer fallo referente a esto de la estación de servicio, que es otro tema. Sí. Y después tenemos lo que usted acaba de hacer y hizo lugar a esa cuestión de privilegio que tiene que ver con un mandato de una ley nacional, o sea que la provincia está compelida a cumplirla. Y que estamos hablando de la ley de los glaciares, en que el gran debate fue cómo se aplica en cada provincia, porque están, por ley de presupuestos mínimos, están obligados a cumplir determinadas pautas. No es que uno es el propietario del recurso como provincia, pero como Estado, nación, se definen cuáles son justamente los presupuestos mínimos, las pautas mínimas que tiene que respetarse para que no se pierda lo que es un capital natural que brinda servicios ecosistémicos a una nación. Entonces lo puede hacer en tanto y en cuanto cumpla con estos criterios. Dicho eso de paso y al margen, esta nueva ley atenta contra lo que son los principios precautorios, contra lo que es el impacto que puede tener sobre otras jurisdicciones. Rompe con lo acordado en la ley sancional en 2010. Exactamente, y que es una ley muy buena. Esta ley que se acaba de votar es innecesaria, y no solo es innecesaria, va a traer consecuencias en las inversiones futuras porque va a ser judicializada, y cuando entra el riesgo de que sea judicializada, declarada en un todo o en un parte como inconstitucional, un inversor no va a venir a poner la plata. Claro. Con la otra ley no tuvo ese problema. Con la otra ley vinieron desde el 2015 a la fecha más del 500% se incrementó la actividad minera. Prácticamente esto no representa ni un estímulo adicional para que se amplíen las inversiones. ¿Por qué cree usted que se hace entonces? El análisis y quienes están en el territorio lo que nos indican es que han cometido algunos ilícitos, algunas de estas empresas, y habilitando estas nuevas zonas van a blanquear las zonas sobre las cuales estuvieron haciéndolo. Y en algunos otros casos hay un beneficio adicional por el uso del agua, que es justamente un elemento que tiene que preservarse porque alimenta cuencas que finalmente como tienen... el caso de La Pampa. Lo van a legalizar, La Pampa en este momento está judicializándolo ya. Claro, lo van a legalizar lo que están haciendo mal. Exactamente. Ingeniero, y en este caso el Congreso no escuchó, si la ley no escucha, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál? ¿Qué rol juega la gente en todo esto? En estas defensas, por ejemplo, contra los glaciares. Y lo que para nosotros es muy valioso es que en el caso particular de glaciares, un debate que tratan de tenerlo oculto, porque recordemos que la ley anterior tardó un año en debatirse. Se hicieron audiencias públicas, se convocó a científicos, se convocó a empresas, y en base a eso se hizo una ley excepcionalmente buena. Esta se la hizo entre gallos y medianoche, se la aprobó del Senado en 2 días, y quiso aprobar en 2 días, pero vieron que se le complicó la cosa, entonces convocaron a una audiencia, porque además hay un convenio de Escazú que obliga a este tipo de leyes a ser presentadas en audiencia. Senado no lo respetó, ya es un primer elemento para declararla inconstitucional, pero supongamos que hacen oídos sordos, hicieron este simulacro de audiencia que no lo fue, se anotaron 106.000 personas para hablar, le dieron la voz a menos de 200, con lo cual todo esto demuestra que fue una farsa, pero que habían 106.000 inscriptos, hoy ya hay más de 300.000 personas pidiendo la inconstitucionalidad, y este va a ser un número mucho más alto, y que tiene 2 vías. Una, que la justicia tome nota, haga un freno a la sanción de esta ley, no la sanción, a la aplicación de la ley, que la pongan en un stand-by, y otra es el voto.
Claro. Votando a gente como González o como Basualdo, tenemos estos resultados. Pero González tampoco estuvo en la votación. Bueno, justamente, peor aún, ¿por qué no estuvo? Claro. No asume, claro, no asume si está a favor o en contra. Salvo que explique que tenía la pierna rota o algo por el estilo, o que le dolía la panza. Mientras no hay un motivo para que no esté en una votación tan importante, tan trascendente como esta, ¿no? Entonces todos van a tener que hacerse cargo del voto que tuvieron, porque ese voto va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias en la normativa, pero va a tener consecuencias también en la percepción general de lo que es la Libertad Avanza. Compra votos, coimea, compra propiedades, hace estafas en libra. Esto es la Libertad Avanza. Y defendiendo intereses que también y lo están... representan gente que comete delitos, claro, no la paga las deudas, invade propiedades. Bueno, aquí nos va a llevar a todos esta profunda crisis que estamos atravesando a hacer un análisis crítico de a quién acompañamos. En Formosa hay mucha cultura política. La gente está acostumbrada a palpar las cosas, no a creerle nada más que a un celular o a una opinión. Entonces, como decía el gobernador, acá en Formosa se ve la escuela, la puede uno ir y tocar, sus hijos van a la escuela, puede ver el centro de salud, el hospital, la medicina nuclear, la va, la palpa, la siente. En otro lado esto no ocurre, la discusión se da en abstracto. Todavía hay que dar más discusión política, cara a cara, escuchando y hablando, interactuando, para que cada uno se haga cargo. Ojalá tengamos una oposición que represente los intereses nacionales populares que tenía Hipólito Yrigoyen, Alem, desde una perspectiva distinta a la nuestra, pero sabiendo que su aspiración es el bien común. Estamos teniendo mercenarios de la política que lo único que les interesa es incrementar su patrimonio, tomar créditos de ellos que venían a destruir el Estado, lo están destruyendo, pero llevándose los escombros. Deslomándose en Estados Unidos. Claro. Bueno, todo esto tenemos que se resuelve en las elecciones, y ahí tenemos que estar con la responsabilidad bien definida dentro de nuestro espacio político, porque hay que dar una discusión cara a cara con la gente, hablando y mostrando estas cosas. Nosotros haciendo en su momento, pidiendo las explicaciones correspondientes, como las hemos hecho ahora en la Cámara, y hablando con la gente. Luis, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Por favor, no le haga esperar. Disculpe la demora. Qué bien que me